Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más del Mamotreto. Esta vez traigo la reseña de 2 libros de divulgación científica que hablan de química. Estos libros son los del video pasado, los del book haul, y esta vez traigo pues una reseña completa para que sepan más o menos de qué trata el libro, su estructura y las opiniones. Entonces comenzaremos con el primero, que es el de Michael Faraday, La historia química de una vela. Bueno, este libro tiene 155 páginas, si no estoy mal. 155 páginas, es de la editorial Nivola, y abro un paréntesis acá. Esta editorial tiene varios títulos de libros, por así decirlo, no antiguos, sino como clásicos, de personas que marcaron pues mucho en cuanto a nivel mundial, pero pues ya son un poco antiguos. Por ejemplo, pues Faraday ya pasó un tiempo. y ya, aquí cierro el paréntesis de la editorial Nivola. Bueno, este libro comienza dándonos un resumen de la biografía de Michael Faraday, que les voy a dejar aquí la foto para que lo conozcan, y luego en el índice nos muestra de qué está constituido. Son 6 conferencias. Como lo dije en el video anterior, este libro es una de los 2 grupos de conferencias que tiene él, y pues el título o el tema central es una vela, y él desde la vela pues nos explica muchísimas cosas como la combustión, el oxígeno, o sea, tiene alrededor de ella varios temas de elementos, de la química, de reacciones químicas, etc. Entonces, bueno, él comienza hablándonos de las velas, de qué están constituidas, cómo se hacen, etc. Nos empieza a hablar de la llama, por qué tiene ese color, por qué va hacia arriba, etc. O sea, todo nos lo explica muy bien. Y después de este capítulo sigue la segunda conferencia, que es de la combustión. Entonces nos dice, bueno, de qué está constituida la combustión, y él con los experimentos nos demuestra de qué está constituido. No es como que sí, está constituido de oxígeno. ¿Y cómo lo compruebas? No, o sea, él en cada conferencia hace experimentos donde se comprueba cada una de las hipótesis que se tienen sobre estos fenómenos o sobre estas reacciones químicas. ¿Qué me gustó del libro? Primero que todo, está muy bien escrito, describen a la perfección cada una de las cosas que está haciendo Michael Faraday. Es decir, uno se siente que en serio está allá con varias personas y Michael Faraday está en el centro, está haciendo los experimentos, está mostrando. 2, dan ejemplos de experimentos que uno puede hacer en la casa para comprobar ciertas cosas que él nos nombra ahí. 3, bueno, es que prácticamente sí se siente que la persona que transcribió cada palabra que decía Michael Faraday. Porque incluso uno sabe qué pasó en ese entonces en la conferencia, como diciendo, ay, se rompió tal esto, uno de los invitados trajo tal cosa así, o sea, como si uno estuviera viendo un directo de Michael Faraday con los experimentos. Bueno, y eso transcurre dentro de las 6 conferencias, donde pues hay un tema central en cada uno. Digamos, alguna conferencia ya habla sobre el oxígeno, luego sobre el carbono, etc. Y es muy interesante porque uno también se va dando cuenta de otros datos relacionados con estos elementos. Sí, o sea, como por qué la atmósfera no está constituida 100% de oxígeno. ¿Qué pasaría si esta atmósfera estuviera constituida 100% de oxígeno? Y ese tipo de preguntas que pues se me hacen muy interesantes. Bueno, esto sería todo sobre el libro. Opiniones. Me gustó muchísimo. Cada conferencia, o sea, digamos, si lo llegan a encontrar el libro, cada día pueden leerse una conferencia y prácticamente dentro de una semana ya se habrán acabado el libro. ¿Sí? Lo único que, bueno, veo negativo, porque no hay forma de juzgar esto, es que en esa época pues él era muy buen orador y obviamente utilizaba ejemplos de su cotidianidad. Sin embargo, la cotidianidad de ese entonces con el ahora pues es muy diferente. Entonces habían algunos ejemplos que yo no los entendía o no los sentía tan propios. Por ejemplo, él utilizaba algunos ejemplos de la lámpara de aceite, y pues yo nunca usé una lámpara de aceite, ¿sí? Entonces como que algunas descripciones, pues yo la verdad no las sentí muy propias. Pero ese problema pues es mío por leer el libro tan tarde. Y ya, eso sería todo sobre este libro. Seguiremos ahora con el libro de Nunca Imaginada, que lo vemos por acá, de Roald Hoffmann y de Vivian Torrens. Como saben, Roald Hoffmann es un Nobel de Química y Vivian Torrens es un artista. Este libro prácticamente es un collage y trata todo sobre química. Todo es sobre química, pero se narra de una manera artística. Y no sé si me hago entender, porque lo hablan de una manera diferente que lo hacen en los libros de divulgación científica. Sí, es una manera mucho más poética, por así decirlo. E incluso hay poemas, hay poesía sobre la química, ¿sí? Hay capítulos que es un poema, que es una poesía sobre la química, sobre cierto tema. Entonces me pareció muy interesante.
También quiero que sepan que, bueno, tiene el prólogo de Carl Sagan. Luego el prólogo pues empieza cada uno de los capítulos y cada capítulo dura máximo 3 páginas, ¿sí? Algunos incluso duran solo 1 o 2 páginas y cada capítulo tiene su collage. Los collages son muy interesantes porque traen algunas pistas sobre el capítulo, ¿sí? No solo es un dibujo para ilustrar de qué habla, sino en serio tiene cada una de las pistas, porque al ser como también varios dibujitos o varios, bueno, es también un collage, cada cosa dice algo diferente, ¿sí? Entonces por eso se me hace muy interesante, los capítulos súper cortos. Este libro se consume mucho más rápido que el anterior y en mi opinión este libro fue, pues me gustó más, ¿sí? Bueno, en este libro en cada capítulo nos narra algún hito de la química o nos responde alguna pregunta de la química. Hay unos capítulos muy interesantes como el de la piedra filosofal, el del Santo Grial. También hay uno del radio, donde nos hablan de Marie Curie y una pequeña pues anécdota que nos cuenta él sobre ella, que se me hizo muy interesante. Y así, esos capítulos no duran casi nada, pero son muy interesantes y traen información muy chévere. También hay otras ilustraciones, pero sí son como gráficos para explicarnos algo, digamos, de moléculas o la composición de algo, para que vayamos entendiendo muy bien. Y es que aquí uno se da cuenta en serio lo que hacen los químicos y por ejemplo a mí, pues la verdad, la química nunca me llamó la atención, pero después de leer este libro se me hizo demasiado interesante este campo. Y pues todo lo que hacen ellos prácticamente, también hay una parte donde pues a los químicos también les decían como, ¿y ustedes cuál es su gran pregunta? Porque la física, digamos, es tal vez el origen del universo, etcétera, o lo más pequeñito que hay en el universo. Y los químicos dicen como que ellos son el intermedio, ellos son la ciencia de las moléculas, es el arte de hacer moléculas, ¿sí? O también les dicen que ellos pueden sintetizar la vida. Sí, entonces como varias cosas que se me hacen muy interesantes que hacen los químicos y que pues yo no sabía, ¿sí? Entonces es un gran libro para quienes quieran estudiar química. Con esto las inspira mucho más, porque incluso a mí que no me gustaba, pues la verdad me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo este libro. Bueno, este libro creo que ya, bueno, tiene 154 páginas y es del Fondo de Cultura Económica de México y su edición en español salió en 2004. Bueno, en cuanto a, bueno, y una cosa final en el libro es como una pequeña dedicatoria a los collages de Vivian Torrens, donde pues nos dice que nos fijemos bien qué tiene cada collage porque cada figurita dice algo sobre ese capítulo. Entonces en serio uno se devuelve y si le pone muchísima atención, en serio encuentra en cada collage cosas muy interesantes y muy chéveres, porque pues lo pone a uno a pensar como que, uy, ¿qué significará esto? Etcétera. Entonces es muy interesante. Y ya con esto finalizó el libro. También tiene una parte de ecología. Incluso en ese entonces pues ya se estaba hablando del calentamiento global, etcétera. Entonces también me pareció muy interesante esa parte. Y aquí finalizaríamos las reseñas de estos libros. Nos vemos en un próximo video.